Que nuestro buen Dios sea con cada una de ustedes y que su santo y bendito Espíritu nos guíe en este devocional, lo cual lo he titulado Mujeres firmes y constantes en la obra del Señor. La lectura para hoy la encontramos en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Y la palabra de Dios dice así. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algunas veces dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados. Pero si podemos mantener una perspectiva celestial, nos será posible entender que no es frecuente ver lo bueno que viene como resultado de nuestros esfuerzos. Si realmente creemos que Cristo ganó la victoria final, esto debiera afectar la forma en que vivimos ahora. Nosotras podemos trabajar mucho en la iglesia local, podemos tener muchos ministerios, pero no es lo mucho que hagamos que determinará nuestro verdadero crecimiento en la obra del Señor, sino el cómo lo hacemos. Eso es lo que verdaderamente tendrá peso delante del Señor a la hora de medir nuestras obras. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 14, nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay dos maneras seguras de destruir un edificio. Uno es dañar el fundamento y el otro es construir con material de mala calidad. La iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o principio. Dios evaluará la contribución de cada ministro a la vida de la iglesia y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. También determinará si una persona fue o no fiel a las instrucciones de nuestro Señor Jesús. El buen trabajo será recompensado. El trabajo infiel o inferior será descartado. El que edifica será salvo, aunque así como por fuego. Significa que el trabajador infiel será salvo, pero como alguien que escapa de un edificio en llamas. Todas sus posesiones, entre paréntesis, logros, se perderán. Las cosas que hacemos han de ser para agradar al Señor, sabiendo que la recompensa la obtendremos de Él. Debemos servir a todos, no importando su posición económica o social, sean de alto o bajo recurso económico. Debemos amar y servir a todos sin distinción alguna. El apóstol Pablo nos dice a través de la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 6 y 7, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 24 nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí el apóstol Pablo no condena la esclavitud, sino que explica que Cristo va más allá de las divisiones humanas. A los siervos se les dice que deben trabajar duro como si su amo fuera Cristo mismo. Pero los amos deben de ser justos y rectos. Quizá Pablo aquí estaba pensando específicamente en Onésimo y Filemón, el esclavo y el amo, cuyo conflicto se expone en el libro de Filemón. Desde la creación, Dios nos ha dado trabajo para hacer. Pudiéramos considerar nuestro trabajo como un acto de alabanza o servicio a Dios, entonces eliminaríamos la sensación de aburrimiento que a veces sentimos en nuestra rutina diaria. Amigas oyentes, atendamos a nuestras familias con amor, al igual a nuestro prójimo. Inclusive, si pudiéramos tratar nuestros problemas laborales como el costo del discipulado, podríamos trabajar sin queja ni resentimientos. Los amos debían proveer lo que era justo y recto. De la misma manera, hoy los empleadores deberían pagar salarios dignos y tratar a sus empleados con justicia. Y los líderes deberían cuidar de los que trabajan voluntariamente y no abusar de ellos. Si alguna de nosotras tiene responsabilidad ante otros, asegurémonos de hacer lo que es justo y recto, porque cada una de nosotras tendremos que darle cuenta a nuestro amo celestial. Pero todo esto requiere de madurez y firmeza en el Señor. Debemos entender el verdadero significado de la expresión que usó el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 58, cuando dijo: estad firmes en el Señor. Esto implica permanecer firmes en el Señor a pesar de las circunstancias. También de tomar la determinación de consagrarnos día tras día para ocuparnos en el servicio del Señor. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo sabía que los tesalonicenses enfrentarían presiones por medio de persecuciones, falsos maestros, para renegar de la verdad, abandonar la fe. Por eso los exhortó a estar firmes y mantenerse en la verdad en que habían sido enseñados a través de cartas y personalmente. Nosotras también podemos enfrentar persecuciones, falsos maestros, mundanalidad y apatía. Por eso es necesario mantenernos aferradas a la verdad de las enseñanzas de Cristo, porque nuestras vidas dependen de eso. Otro punto muy importante es el crecimiento en la obra del Señor siempre. La palabra crecimiento habla de aumentar, de multiplicarse, de crecer. La iglesia primitiva que habla el libro de los Hechos, nos habla del crecimiento de la obra del Señor. Según Hechos capítulo 6, verso 1, nos dice que crecían numéricamente. Según Hechos capítulo 6, verso 7, dice que crecía la palabra del Señor
y también habla de multiplicación de los discípulos. Según Hechos capítulo 16, verso 5, la iglesia aumentaba en número cada día. Aquí no se está hablando de edificios, se habla de los miembros. Una iglesia sana que predica la palabra de Dios crecerá numéricamente. Una iglesia que crece busca que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, viendo la palabra de Dios, según Hechos capítulo 17, versículo 17. Nuestro Señor Jesús nos presenta la gran comisión en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos debían bautizar a las personas porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección a una vida nueva. Amiga oyentes, bautismo muestra sumisión a Cristo y disposición a vivir en la forma que Dios quiere. ¿De qué manera está Jesús entre nosotras? Con los discípulos estuvo cara a cara hasta que ascendió al cielo, y luego, por medio del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 4, el Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Jesús que nunca los abandonaría, según nos los dice el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os dará todo lo que yo os he dicho. Nuestro Señor Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu Santo los ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales. Podemos confiar en que los evangelios narran muy bien lo que nuestro Señor Jesús enseñó e hizo. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14 nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no como palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí las palabras del apóstol Pablo tienen autoridad porque su fuente es el Espíritu Santo.
Pablo no estaba meramente dando sus propios puntos de vista o impresiones de lo que Dios tenía que decir. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió los mismos pensamientos y palabras de Dios. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Amigas oyentes, si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, no esperes. Entienda tu decisión de seguir a Cristo. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje, porque las líneas de comunicación están rotas y no pueden oír lo que Dios le está diciendo. Hermanas en Cristo, les animo a que no nos cansemos de hacer el bien y de llevar las buenas nuevas de salvación a las almas errantes. Recordemos la promesa de nuestro Señor Jesús que dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre bendito, amén. Oremos. Padre bendito, primeramente quiero agradecerle por todas sus bondades que derramas a diario sobre cada una de tus hijas. Perdónanos si no hemos sido diligentes en predicar su palabra. Ayúdanos a que ella sea nuestra delicia cada día y la pongamos en práctica. Te presento las necesidades de cada una de las oyentes en este día. Te suplico que toques el corazón de aquellas que aún no te han aceptado como su Salvador y que nos motives a las que te hemos aceptado como nuestro Salvador a vivir una vida firmes y constante en su obra, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, pero bajo su amparo estaremos seguras. Ten misericordia de la humanidad de salud. Consuela a aquellas familias que han perdido sus seres queridos con esta terrible enfermedad que está viviendo el mundo entero. Señor, guía y guarda a cada uno de los médicos y todo lo que tengan que ver con equipo de salud que están atendiendo a estas personas. Ten misericordia de ellos también, guárdalos y protégelos de todo mal de este virus. Te ruego también, Padre, que guíes a cada presidente de cada país para que gobierne de una manera sabia, justa y prudente cada nación. Señor, te rogamos también por nuestros predicadores, ancianos, ministros, Señor, que los guíe, Señor, conforme a su santa y divina voluntad, que puedan llevar su divina voluntad, que puedan llevar su grey como a usted le agrada. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, le suplicamos todas estas cosas, no sin antes dándote la